están? ¿Bien? Bueno, pueden tomar asiento. A mí en realidad me gustaría hacer una ronda y cantar una canción como en el jardín, pero no voy a poder hoy. No voy a poder. Bueno, tanto tiempo, ¿no? ¿Saben desde cuándo no nos vemos? Del año pasado, ¿no? Es un chiste clásico de esta época, del año pasado que no nos vemos. Así que saludá al que tenés al lado, pero al que está al lado nomás. ¿Sí? Saludalo, decirle feliz año, ¿sí? Feliz año. Bueno. Qué tremenda palabra recibimos el domingo, ¿no? Una palabra que nos impulsa a salir, ¿no? Y a seguir a Jesús. Una palabra que, la verdad, yo la pensaba después y decía, ¿no? Que nos multipliquemos para gobernar, para dominar. Poca cosa, ¿no? Una tareita importante nos está dando Dios. Pero lo que más traía paz a mi corazón era que no era como una orden, sino que el versículo empieza diciendo, los bendigo con esto, ¿no? Que se multipliquen y gobiernen. O sea que más que ser una carga o algo pesado que tenemos por hacer, es una bendición para nuestra vida, ¿no? Y eso está re bueno. Y justamente una de las cosas es seguir a Cristo, ¿no? Es el propósito, es por lo cual nosotros estamos acá, que es seguirlo. Y bueno, y al escuchar la palabra del domingo, como que te dan unas ganas así de salir corriendo, ¿no? Y seguirlo y hacer lo que Él nos está diciendo. Y ya pensar que desde la eternidad Dios ya nos preparó, nos pensó y nos capacitó y puso dones, todo lo necesario para poder seguirlo. Y a eso estamos llamados, ¿no? A seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es dar todo lo que tenemos, toda nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros dones, talentos, pero también lo material, ¿no? Todo es para Él. Para seguirlo hay que entregar todo. Y no solamente hacerlo por una cuestión de como un trueque, ¿no? Bueno, yo te sirvo, te sigo y vos a cambio me das. Sino que seguir a Cristo debería ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir debería ser seguir a Cristo. Pero llega un momento que queremos seguir a Cristo y por alguna razón nos trabamos, no podemos, ¿no? Tenemos todo el entusiasmo, sí, lo voy a seguir, Dios me llamó para esto y voy, pero hay algo que hay que me frena. Por un lado puede ser que no escucho, que no esté escuchando la voz de Dios, que no tenga claro cuál es el llamado. Y ahí puede ser que, bueno, falta de madurez o falta de intimidad, pero bueno, ese es otro tema. El tema es qué pasa cuando yo escucho la voz de Dios, tengo el llamado y quiero salir y ¡ay! Está eso que me frena, ¿no? Esas barreras que no me permiten seguir a Cristo, ¿no? Poder servirle. Y muchas veces esas barreras que están ahí están porque son cosas tan naturales, tan cotidianas, cosas que ya hemos asumido como natural en nuestra vida que no nos damos cuenta que es una barrera. Que en realidad esas barreras las alimenta un poco nuestro enemigo, ¿no? Que conoce nuestras debilidades y bueno, va a tratar de frenar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar hoy con Julio, mi esposo, ¿sí? Por si no sabía. De eso vamos a hablar. Barreras, hay un montón de barreras. Nosotros vamos a hablar de 4 nomás. Pero lo importante es que mientras vamos hablando, si se sienten identificados con alguna de estas barreras, bueno, la puedan tener ahí para después orar. Y si aparecen otras, que por ahí no las vamos a decir porque son un montón, bueno, que las tengan en cuenta, ¿sí? Así que antes de comenzar con la primera barrera vamos a orar, ¿sí? Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en esto, porque si realmente queremos servirle,
entregar toda nuestra vida, necesitamos que Él nos revele qué nos frena a veces para poder seguirle en plenitud. Padre amado, te damos gracias porque sabemos que desde la eternidad vos pensaste en nosotros. Gracias porque tenés grandes cosas para nuestras vidas y nosotros realmente de corazón queremos servirte, queremos cumplir con ese propósito que vos pusiste en cada uno de nosotros. Pero también, Señor, entendemos que muchas veces hay cosas que nos frenan, cosas que nos tienen atados y no nos permiten avanzar. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora vos nos reveles cuáles son aquellas barreras que nos tienen atascados, que no nos permiten avanzar. Mostranos, Señor, en este tiempo. Danos la sencillez de corazón para escucharte, para estar atentos y poder detectar estas barreras. Te pedimos que nos acompañes en esto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer Efesios 4, del 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero si ustedes tienen su palabra y quieren seguirla, como para ir comparando, también es bueno. Efesios 4 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja vida, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La primera barrera de la que queremos hablarles es el pecado persistente. Empezamos bien, al hueso vamos. Vamos con el pecado persistente. Persistente, tal vez un sinónimo que suena parecido, es insistente. ¿Qué es algo persistente? Que va y va y va y va. Podemos llamarlo también el pecado insistente. Es ese pecado que sigue estando, que hemos conocido al Señor, como dice la palabra, y aún nos exhorta a cambiar nuestra naturaleza por la naturaleza y dejar esas cosas. Pero esos pecados, el pecado insistente, el pecado persistente, sigue estando ahí. La razón verdadera por la cual la mayoría de nosotros, durante gran parte de nuestra vida cristiana, no tenemos el impacto que deberíamos tener, es justamente porque están esos pecados persistentes en nuestra vida. Nosotros, cada uno sabe cuál es ese pecado que viene una vez, viene otra vez, insistentemente, como dice, persistente. Como que parece que no nos quisiera dar la tregua, ¿no? Viene, viene y viene. Este pecado nos bloquea para servir al Señor de distintas maneras. Por ejemplo, a través de la hipocresía. La gente que ve nuestra doble vida, ve lo que decimos y ve lo que hacemos, justamente tiende a alejarse y a descreer del mensaje. Lo vemos en los medios, lo vemos en situaciones cuando se habla de la iglesia. Mucha gente está descreída porque ha visto otra cosa. Ha habido pecados persistentes en personas que tienen una vida cristiana y eso los ha apartado. Es una barrera que nos aparta de poder transformar esas vidas. Tampoco podemos dar lo que no tenemos.
si ese pecado ha bloqueado ese canal que hay con Dios, ese fluir que hay con Dios, nosotros no tenemos la autoridad para poder entregar eso. El Señor no nos puede bendecir porque hay un puente que está roto, un puente que ha sido destruido, no hay ese contacto y lo que tenemos es de lo que nos quedó un poquito, de lo que escuchamos alguna vez, pero ese pecado ha roto el puente que necesita ser restablecido. Y también este pecado persistente, que es un acto de rebeldía, porque cuando uno persiste en un pecado, entra en rebeldía. Y cuando hay rebeldía, uno pierde el contacto con Dios, y al perder ese contacto, pierde el apoyo de Dios. Es como que a veces nos sentimos que estamos fuera de la cobertura de Dios, ¿no? Como que la mano de Dios llega hasta acá y nosotros estamos 1 o 2 metros al costado. Pero no nos damos cuenta de que es el pecado persistente, ese pecado constante en nuestras vidas que está haciendo que haya rebeldía y por lo tanto no tengamos ese contacto con Dios. Hay una canción de rescate que se llama El Veneno, no sé si la conocen, pero también habla de un antídoto. Y el antídoto para el pecado persistente es la santidad. Esta santidad que solamente Dios nos puede dar. Es obedecer a Dios y ser y más como Jesús. Para luchar con el pecado persistente, tenemos que tomar ciertas actitudes, ciertas determinaciones. En primer lugar, identificar ese pecado persistente. Hacernos las preguntas, ¿qué realmente, qué me cuesta? ¿Qué es lo que me está costando siempre? ¿Qué es lo que viene a mi mente seguido? ¿Qué es lo que persiste una y otra vez, ¿no? Una vez que identificamos ese pecado en nuestras vidas, el siguiente paso es confesarlo. Dios nos llama a que confesemos ese pecado. Toda transgresión, toda falta que tenemos hacia el Señor, debemos confesarla. Y en este sentido también, cuando es un pecado persistente, que sentimos aún que nos ha tomado, que nos ha dominado, que cuesta mucho, también es bueno encontrar en los grupos, en un líder, en un hermano, poder confiar y abrirnos a poder compartir con él. Sé que es algo duro, es algo difícil, es algo muy nuestro, que no queremos que nadie nos vea. Nadie quiere que vea cómo tengo el patio sucio, que no barré las hojas, que no saqué la basura, que tengo la casa en desorden. Pero también es ese amigo, ese hermano, esa persona que Dios nos pone, que nos ha puesto. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una persona así. Poder confesar ese pecado, poder llevar ese pecado para renunciar. Primeramente nos va a dar un principio de alivio que Dios nos da cuando confesamos. Cuando se lo confesamos al Señor, pero también cuando se lo confesamos a un hermano, Dios comienza el proceso de sanación. Cuando ese pecado yo lo abro y lo comparto con una persona, comienza ya la restauración. Yo lo hago público y el Señor está respaldando eso. Es importante tener esa actitud de poder compartir con un hermano. El Señor tiene poder. El poder del Señor empieza a actuar en nosotros. Empieza a restaurar y a sanarnos de ese pecado. Pero algo importante, hay una frase que a veces hemos escuchado que dice que la mejor defensa es el ataque. La mejor defensa es el ataque. Y en este caso también, cuando hay un pecado persistente, en búsqueda de esta santidad, lo importante es poder atacarlo. ¿Y cómo atacamos un pecado que es persistente? En primer lugar, cuando viene la tentación, decir firmemente no. Cuando está viniendo la tentación, decir firmemente no. En segundo lugar, poder evitar los lugares donde somos tentados. Si hay un patrón, si es algo persistente, por lo general tiene como una metodología, tiene como un círculo vicioso que va pasando por etapas, ¿no? Y hay una etapa donde viene la tentación. Si yo sé que por ese camino siempre voy a ser tentado, tengo que evitar ese camino.
Evitar los lugares donde somos tentados. En tercer lugar, no solamente atacar de esta manera, sino llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra, estamos llenando esos huecos en nuestra vida que están sin conocimiento sobre este pecado, sobre esta situación, y ahí es donde el Señor comienza a transformar nuestra mente. Somos transformados, como dice la palabra. La palabra nos alumbra, nos ilumina, empieza a alumbrar nuestro camino. Llenamos la mente y el corazón con la palabra de Dios, y aun cuando nos sentimos débiles, debemos orar y aún ese compañero, esa persona que hemos confiado para que nos acompañe durante esta procesión que tenemos para librarnos de este pecado persistente, pueda acompañarnos. Es importante. Yo sé que el Señor muestra cosas en nuestra vida. Vamos escuchando y vamos sintiendo, bueno, esto es algo que yo repito siempre, y aún tal vez hasta te he puesto en este momento ya la persona con la que tenés que hablar. No dudes, no dejes pasar. Buscá y orá con el Señor que te muestre esa persona. Una vez que esa persona esté, el Señor va a confirmar y va a empezar el proceso en tu vida. Cuando luchamos contra nuestro pecado persistente, abrimos la puerta para que Dios obre poderosamente a través de nosotros. Más pecado dejamos, más productivos somos en el reino. Cada vez que dejamos un pecado persistente, Dios nos usa mucho más que antes para ayudar a otros a conocerle. Vamos a ver un pasaje en 2 Timoteo 2:20. También en esta versión 2:20 al 22. Dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Miren qué promesa nos hace el Señor respecto a dejar los pecados persistentes. 2 Timoteo 2, del 20 al 22. Bueno, otra de las barreras que se nos presentan es la ilusión de la seguridad, ¿no? Como seres humanos buscamos la seguridad en nuestra vida. Buscamos seguridad económica, entonces, bueno, nos preocupamos por conseguir un buen trabajo, por capacitarnos, para seguir progresando. Buscamos seguridad en lo físico, le ponemos, rejas a las ventanas, alarma, cámaras, ¿no? Todo lo que podamos para nuestra seguridad. Buscamos una seguridad en las relaciones, entonces tratamos de estar siempre bien con los demás, llevarnos bien, tratar de solucionar los problemas. Y no está mal que busquemos nuestra seguridad. El problema es cuando la seguridad es lo único que nos interesa y cuando esa seguridad no nos permite ver o avanzar en lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? De repente puede surgir alguna actividad, algo, y yo digo, no puedo ir porque es de noche y no quiero dejar la casa sola, por ejemplo, ¿sí? Y no está mal que nos preocupemos. El problema está cuando dejo que eso me bloquee y no me deje avanzar. De hecho, servir a Cristo tiene riesgos, ¿no? Servirle puede ser que seamos rechazados, puede ser que nuestra economía se vea afectada, nos podemos enfermar, nos pueden pasar muchas cosas negativas, si queremos llamar, por servir a Cristo. Entonces, a veces
preferimos no arriesgarnos por nuestra propia seguridad. Y en realidad nos olvidamos que Cristo, que Dios, nos tiene seguros, que si nosotros decidimos seguirle, Él se va a ocupar de nuestra seguridad. Él está al mando y al control de todo. Entonces, si se me presenta una oportunidad de servir al Señor, tengo que estar tranquila, porque Él se ocupa de todas mis cosas, se ocupa de mi seguridad. Vamos a leer Hebreos 13, 5 y 6. Yo lo voy a leer en lenguaje actual. Y dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda. O sea que si nos enfocamos en su reino, en hacer las cosas para Él, Él nos promete que se va a encargar de nuestra seguridad. Vamos a leer Lucas 12. Lucas 12, 22 y 23. Lucas 12, que justamente, las preocupaciones dice, ¿no? Después Jesús le dijo a sus discípulos, no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber o por la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Bueno, y después sigue, es conocido este pasaje donde Dios nos asegura que Él está a cargo de nuestra seguridad, de nuestra protección, así que no temamos, no dudemos si tenemos que dejar algo. Él se va a ocupar de todo lo que necesitamos. Bien, la tercera barrera que vamos a ver dice, no importará. Y habla sobre el trabajar y ese sentimiento que a veces tenemos, que hemos pasado, que hemos tenido o que podemos tener actualmente, de que lo que estamos haciendo no es suficientemente significativo. Esta actitud, a veces este pensamiento que pone el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente y nos muestra que nos quiere mostrar, ¿no? Que realmente no hay un fruto, no hay un resultado. Entonces empieza a quitar propósito, empieza a quitar motivación, ya nos cuesta ejercer el ministerio, ejercer aquel trabajo que se nos encomendó. Empezamos cosas y no las concluimos. Son muchos los síntomas que hay respecto a esto, a esta barrera de no va a importar. Lo que yo hago, nadie lo ve, no le veo que prospere, que tenga fruto, y empieza a hacernos daño, empieza a trabajar y a quitarnos las fuerzas. Sin embargo, la palabra dice otra cosa. La palabra del Señor en Lucas 8:15 dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Vieron cómo va tranquilito, no? Una persona sincera, de buen corazón, que oye la palabra de Dios, pero no solamente la oye, sino que se aferra a ella. Dice, y con paciencia esa persona produce una cosecha enorme. Contrasta con ese pensamiento que nos pone el enemigo de que no importa, que no vamos a tener trascendencia en lo que hacemos. Sabemos que es difícil trabajar para el Señor, que muchas veces no vemos inmediatamente frutos,
como nos pasa en la vida real. Yo si tiro un poco de césped, no va a salir enseguida. Si planto un árbol frutal, salvo que ya venga crecidito, pero vamos a tener que esperar. Vamos a tener que regar, abonarlo, cuidarlo, fertilizarlo, acompañarlo, ponerle tal vez un tutor, algo que lo tenga firme. Si no, indefectiblemente va a terminar cayendo, muriendo, secándose. Esto es igual. Y esto lo que nos quita es la perseverancia. Esta barrera nos quita la perseverancia, que es lo que Dios quiere en nosotros. El resultado de creer la mentira esta es no perseverar. Tal vez trabajamos en el reino, pero no le echamos las ganas que habría que echarle. Eso puede pasar. Estamos trabajando, sí, pero como decimos, a media máquina. Luego lo justo y suficiente. Otra cosa que da lugar a esta mentira es al espíritu religioso. Ese espíritu religioso nos lleva a decir, bueno, tengo que cumplir, tengo que quedar bien, hay hermanos que me ven, mi ministerio está relacionado con otros, y como que entonces por lo menos hago algo, pero ese hago algo no tiene corazón, no tiene alma, no tiene sustento, es solamente por el qué dirán. Fíjense esta barrera del que no importa, como que no veo fruto, me lleva aún a querer aparentar otra cosa, otra vida, cuando el Señor está buscando realmente que nosotros podamos ser fructíferos para servirles. 1 Corintios 15, 58 dice: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Fíjense qué palabra reconfortante, ¿no? La vuelvo a leer. Tómenlo también como una promesa. Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Échenle ganas, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Me gusta mucho describir a veces la parte musical como con un cuadro. ¿Vieron? Cuando uno ve un cuadro, imagínense un paisaje donde el cuadro de la imagen central es un árbol. Visualícenlo, vamos a hacer como algo. Imagínense un cuadro en un valle, allá en el fondo montañas, un cielo azul, y acá bien presente un árbol frondoso, un árbol hermoso. Pero ¿qué pasa si a ese cuadro, en donde está el árbol, solamente está el árbol y un fondo blanco? Es muy distinto ver ese árbol así solo con todo un fondo blanco que no hay ni suelo, ni cielo, ni dimensión, ni nada. Imagínense ese mismo árbol si pintamos un cielo hermoso, un cielo azul, un horizonte que se extiende hacia las montañas, empiezan a aparecer las montañas, empieza a aparecer el valle, el verde. Fíjense que la imagen central es el árbol, pero sin lo demás pierde total significado. Es algo abstracto, algo que no me dice nada, es un árbol. Cuando uno ve así, ve una foto, ve una imagen, ve algo que me transmite profundidad, que me transmite tal vez serenidad. Es lo mismo con esto. A mí tal vez yo no sea el árbol. Puedo llegar a ser un palo borracho más o menos por la forma, pero un árbol, pero tal vez me toque ser cielo, y solamente todo cielo, o una nubecita, o un pedazo de montaña allá en el fondo perdido, pero que da referencia, da profundidad. El Señor nos lleva, aún nos habla sobre el cuerpo, sobre las funciones de cada cuerpo, es como una representación de eso. Cada uno tiene un rol, que tal vez digo, uy, soy una nubecita, parece esos actos escolares que los nenes se disfrazan de abejita, de nubecita, bueno, me tocó de nubecita.
y otro día me tocará de montañita allá en el fondo, de cielo, o tal vez de árbol. Pero es importante en el todo, en el todo que conforma ese cuadro. En la música pasa muy parecido. Tenemos roles con los instrumentos y a veces es un instrumento el destacado y los demás hacen el soporte. Pero es tan importante lo que está haciendo el instrumento atrás como el que está haciendo el instrumento principal. Si lo dejamos solo, va a sonar como un poquito aburrido porque no hay una referencia. Si le agregamos un ritmo, si le agregamos distintas cosas, va a darle color. Entonces, ¿cómo perseveramos ante esta situación? Tenemos que empezar cada tarea que el Señor nos da. Si el Señor nos da una tarea, Él nos da la capacidad de poder hacerla. Tenemos que persistir, que es una palabra que hasta en este tiempo parece que fuera mala palabra, fuera de nuestro contexto, pero persistir en esta tarea que Dios nos dio. Tenemos que resistir la tentación de dejarla, de abandonarla. Y esta frase que me gustó mucho, con la que cierro este punto de que no importará lo que yo haga, que dice: Dios produce los resultados que Él desea cuando sus hijos perseveran en las tareas que Él les da. Va de nuevo. Dios produce los resultados que Él desea cuando sus hijos perseveran en la tarea que Él les da. Bueno, y el último punto, que va a sonar bastante familiar, tengo que terminar esto primero, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos en claro el llamado, lo que Dios quiere que hagamos, pero empezamos, no, primero tengo que terminar mi carrera. Cuando termine la carrera voy. Bueno, termino mi carrera, no, pero me estoy por casar, así que después vienen los hijos. Después viene, no, tengo que ahorrar para cuando me jubile. Después viene, y el momento nunca llega. Si vamos a esperar a estar desocupados, a tener tiempo libre para servir, creo que nunca lo podríamos hacer, ¿no? Entonces acá hay una cuestión de prioridades, ¿no? Las prioridades están mal puestas. Decimos que sí, Dios está en primer lugar, pero a la hora de servirle empiezo con ahora no puedo, más tarde, cuando termine, en unos años, y ese momento no llega nunca. Y no es que no queremos servir a Dios, no pasa por eso, pasa porque nuestras prioridades están cambiadas y siempre encontramos algo para hacer antes de servir a Dios. Y esto, si no lo cortamos, es un ciclo que siempre se va a repetir. ¿Por qué? Porque el diablo sabe perfectamente cuáles son, otra vez, nuestros puntos débiles, sabe a dónde nos puede atacar para que nosotros otra vez volvamos a decir, no, pero ahora tengo que hacer esto primero. Y después, no, pero me falta hacer esto. Y el tiempo para servir no llega nunca. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner primero lo primero. Y tenemos que, cuando tenemos en claro el llamado de Dios, decir, sí, voy, así tenga el canasto para planchar hasta acá, así tenga a los nenes todos sucios. Si Dios me llama, yo voy y respondo. Ya varias veces lo hemos dicho. Si yo digo que sí a ese llamado, Dios se va a ocupar de todo. Y es así. Cuando uno dice sí al Señor, uno no sabe cómo, pero la ropa se planchó, los nenes están bien, todo se acomoda, todo se arregla. Hay que arriesgarse y decir sí. Y Dios eso lo va a apoyar. Y esto no es algo nuevo, no es algo de estos años de locura en las que vivimos. Vayamos a Lucas 9. Lucas 9, 9:59, y dice, después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia, ¿no?
no es algo nuevo, no es de ahora. Miren si tiene años esto. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Y por esto de después voy, en realidad los que terminamos perdiendo somos nosotros, porque Dios la obra la va a hacer igual. Va a buscar a otra persona, Dios lo va a hacer, pero los que vamos a perder bendición y crecimiento somos nosotros. Por eso hay que estar dispuestos y decir, sí, voy, sin dudarlo. Bien. Como conclusión, tenemos que el enemigo siempre va a buscar entorpecer nuestra tarea. Siempre va a buscar ponernos barreras en nuestro camino. Él conoce nuestra vida y las barreras están muy bien diseñadas para nosotros. Va a hacer lo posible para distraernos y desviarnos del trabajo de la tarea que Dios nos dio. Así que el desafío para todos nosotros y para todo aquel que quiera seguir a Jesús es identificar las barreras que hay en nuestra vida, aquellas cosas que ha preparado el enemigo para entorpecernos y poder romperlas, poder vencerlas. Solo entonces va a poder fluir el poder del Espíritu Santo por completo en nuestras vidas. Y ahí, con eso, vamos a poder transformar el mundo que Dios nos está llamando en este tiempo y que desde que estuvo en la tierra es la tarea que nos ha enseñado, que nos ha dejado a cargo. También en Lucas 9, 23-24, para cerrar, dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Estas son las palabras que nos dejó Jesús. Vamos a concluir orando juntos. Por ahí sería bueno, por lo menos en grupos de 4, o si se quiere agregar alguien más, pero 4 personas para poder orar por estas 4 barreras. El pecado persistente era la primera. La segunda era la seguridad, la ilusión o la búsqueda de la seguridad. La tercera barrera era el no importará lo que yo hago si no tiene fruto, si no veo el resultado. Y la última, que tengo que terminar primero con otras prioridades, mis prioridades antes que las prioridades de Dios. Sería bueno que nos separemos de a 4 para poder orar unos por los otros y entregar esto, ¿no? Y seguir trabajando en buscando un hermano donde podamos confiar para poder trabajar esas cosas que persisten en nuestra vida, que podamos confesarlas y que nos acompañe en este camino para poder servir en plenitud, al 100% con las capacidades que Dios nos ha entregado. Si Dios nos ha encomendado una tarea, es porque ha visto en nosotros la capacidad, nos ha dado, pero esas barreras nos están frenando. Son como un dique que tenemos que derribar para poder fluir y cumplir la comisión que nos ha dado. Así que bueno, los invito a que nos separemos para orar y damos por concluida después la oración, damos concluida la reunión.